Bueno, mis hermanos, una vez más dando gracias al Señor por el poder utilizar estos medios, la tecnología y podernos conectar y compartir la palabra del Señor. Así que bueno que donde usted está haga una oración, le dé gracias al Señor por esta oportunidad, por los medios, pero también por poder escuchar su palabra y que sea Él el que habla a su corazón. Bendito Señor de los cielos, gracias. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. Hoy bendecimos estos medios que han sido puestos, Señor, al servicio del reino de los cielos para que tu palabra llegue poderosa, Padre mío, al corazón de las personas que escuchan en este día, Señor. Por eso los bendecimos, Dios, y pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada uno, Dios. Que seas tú dirigiendo tu voz, Padre mío, a lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos que escucha este mensaje en este día. Muchas gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a compartir algo que el Señor puso en mi corazón y tiene que ver con esto. A veces nosotros realmente estamos hablando mucho de los pecados que cometen los impíos, los perversos, los malos, pero mire que muy poco el Señor me hacía reflexionar sobre esto, que muy poco nosotros hablamos de los pecados que cometemos nosotros. Y con liviandad, con ligereza, muchas veces hablamos de los pecados que cometen los malos y hasta cuántas veces nos escandalizamos, nos horrorizamos, nos alarmamos de tan mala que son las personas. Pero, amado, ¿qué pasa con los pecados que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también estamos cometiendo? Y como si esos no fueran importantes, como que nosotros estamos viendo la paja en el ojo ajeno, pero muchas veces ni siquiera vemos la viga que hay en nuestro ojo. Así que hoy les invito más bien a reflexionar sobre nuestro propio corazón y sobre nuestras propias acciones, porque los pecados que tú y yo cometemos como creyentes también traen dolor al corazón de nuestro Dios. Y nosotros necesitamos enmendar, corregir esa situación. Porque, mis amados, solamente hablar de lo de los demás, hoy miremos un poquito hacia adentro. Por eso vamos a compartir un tema que le hemos puesto por título Las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras. ¿Y por qué las pequeñas zorras? Bueno, Salomón, por allá en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, el versículo 15, Salomón escribe: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cazar esas pequeñas zorras, esos pecados que a veces consideramos pequeños, liviandades que a veces cometemos, ligerezas que cometemos muchas veces, pero que a la larga terminan minando poderosamente nuestra vida espiritual. Y amados, para este tema, hoy vamos a escoger a alguien en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a mirar un poco la vida de este hombre que se llamó Lot. Porque Lot es la triste historia de un hombre que pasó por alto sus propias debilidades, que tomó decisiones muy sin considerar la manera de tomar decisiones los hijos de Dios. Y Lot, como creyente, fue un hombre que fracasó delante de Dios. Le falló a su tío Abraham, pero aún más grave me parece a mí, le falló a su propia familia. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó con este hombre Lot? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de él? Y pues cuando miramos la vida de este hombre podemos encontrar el ejemplo claramente de lo que como creyentes nosotros no debemos hacer. Porque el asunto es que Lot permitió que algunas zorras pequeñas se desarrollaran en su vida y no les puso control. Eran pecados quizás poco impactantes, diría yo. Pecados quizás pequeños,
pero que estaban erosionando constantemente el carácter moral de este hombre, que terminó en una tremenda ruina para él y para su familia. Porque el pecado tiene la tarea de opacar nuestro testimonio, de anular nuestro testimonio. Por eso vamos a mirar la vida de este hombre, de este Lot, para observar cómo el pecado en la vida del creyente va a causar serios estragos. Con el tiempo esto va a producir su fruto. Así que pienso que podemos ver el impacto del pecado en Lot a medida que avanzamos en el desarrollo de sus relaciones. Miren, mis amados hermanos, número 1, miremos su relación con Abraham. Acordémonos que Lot era sobrino de Abraham, pero ¿cuál era la relación con él? Ahora, un pensamiento de entrada, mis amados, es cuando usted escucha hablar de Abraham, ¿qué es lo que usted piensa? Y quizás usted dice, cuando oigo el nombre de Abraham, yo recuerdo el padre de los que tenemos esa fe en Cristo Jesús, la fe en el Señor. Quizás cuando pensamos en Abraham, pensamos en un hombre de Dios, pensamos en un hombre santo, pensamos en un hombre que Dios utilizó para bendecir a todas las naciones a través de él. Y cuando pensamos en Abraham, lo que indudablemente pensamos es en Dios. Pero ¿cómo fue la relación de Abraham, o mejor, de Lot con Abraham? Porque la escritura comienza esta historia de esta manera. Génesis capítulo número 13, versículos 8 y 9. Dice la escritura así: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Sabe, aquí estamos encontrando que la relación de Lot con Abraham tuvo un punto de quiebre. Estos dos hombres se vieron en la necesidad, por lo menos, de apartarse. Ahora, recordemos que Abraham era el hombre que significaba la comunión con Dios. Lot tenía que saberlo, Lot tenía que conocer claramente que Abraham era un hombre de una profunda comunión con Dios. Y esto no lo valoró Lot, realmente no. Abraham era un hombre que cada oportunidad que tenía, nos registra la escritura que él hacía un altar para adorar a Dios. Él era un hombre de una profunda cercanía con el Señor. Ahora, ¿hay algún registro en la Biblia de que Lot hubiera levantado algún altar para Dios? Pues creo que no. Sin embargo, el asunto es que si Lot vivía con Abraham, muy seguramente él había sido testigo de la vida de alta comunión que Abraham tenía con Dios. Y quizás él, de alguna manera, estando bajo su cobertura, también estaba disfrutando de los beneficios de esa comunión de Abraham con Dios. Él conocía eso muy de cerca. Y pues el apartarse de Abraham, lo que estaba haciendo era apartarse de la comunión con Dios. Ahí un poquito para atrás en el libro de Génesis, en el capítulo número 13, dice la escritura, mis amados, capítulo número 13, versículo 4 y 5, dice que se había regresado al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas.
O sea, démonos cuenta que este Abraham regresa en este momento a ese lugar donde él había levantado un altar para invocar allí el nombre de Dios. Y ¿sabe qué? Y Lot estaba con él. Así que, hermanos míos, el acto de separarse de Abraham, pues constituía un real abandono de la comunión con Dios. Lot tuvo que saber que su tío, pues era llamado el amigo de Dios. Yo creo que eso no era extraño para Lot, que tenía una profunda comunión con Dios. Entonces, de tal manera que cuando Lot se separa de Abraham, lo que está haciendo es separándose de la comunión con Dios. Amados hermanos, no tenemos que ahondar mucho en esto para decir que uno de los pecados más comunes que cometemos los creyentes es apartarnos de la comunión con Dios, abandonar la comunión con Dios. Muchas veces abandonamos la comunión con Dios a través de abandonar la iglesia, abandonar a los hermanos que se congregan con nosotros y nos apartamos, y ese es un pecado muy frecuente, mis amados, muy frecuente. ¿Por qué no revisas en tu corazón en este momento cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está eso? Revisa ahí en tu corazón para que te puedas dar cuenta si hay comunión con Dios o no. Ahora, me llama la atención la razón por la cual se rompe esa comunión. La razón por la cual este par de hombres tienen que separarse. Interesante es que nosotros leemos ahí en el versículo número 7, Génesis capítulo 13, versículo 7 dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Imagínense, hubo contienda. Ya Abraham era realmente muy rico. Acabamos de leer que Lot también era muy rico. Y como suele pasar, pues las riquezas traen problemas. Las riquezas traen conflictos. Cada uno necesita su propio espacio. Y Lot estaba a punto de dar un paso al vacío y llegar a un lugar muy peligroso para su vida. Se iba a separar de la comunión con su tío porque no cabían los dos en la tierra. Mire que estas prosperidades generan dificultades también que si no las manejamos bien, podemos pues dar un paso al vacío, dar un salto a un lugar muy peligroso para nuestra vida espiritual. El resultado de esas peleas fue que este par de hombres tuvieron que separarse, que hubo una ruptura entre ellos, y por lo que veremos un poco más adelante, pues el más alto costo lo pagó Lot. Así que ese costo espiritual realmente lo tuvo que asumir fue este hombre. Y ahora pregunto yo realmente, hermanos míos, ¿cómo está nuestro corazón respecto de los conflictos? Porque es que los conflictos, sean externos con las personas o sean conflictos internos, pues eso lo que tiene es que nos roba la paz. Y cuando la paz se va, la armonía se acaba la comunión. Y tal vez por eso es que la comunión con Dios, uno de los propósitos más importantes que tiene es generar en nosotros armonía, primero que todo para con Él. Pero cuando estamos en paz con Dios, pues vamos a poder estar verdaderamente en paz con los demás. Yo creo que no hay algo más peligroso que enfríe la vida espiritual que perder la comunión con Dios. Y cuando nos alejamos de las personas de fe, cuando nos alejamos de las personas y de la cobertura de fe que puede haber sobre nosotros, pues ponemos en serio riesgo nuestra comunión con Dios. Ese pecado de abandonar, de no considerar, de no valorar nuestra comunión con Dios, tenemos que prestar mucha atención. Este hombre no solamente se estaba separando de Abraham, este hombre estaba haciendo una distancia en su vida espiritual respecto de Dios. Y amados,
Hay creyentes, hay hermanitos suyos y míos que son muy irascibles, se enojan con mucha facilidad y entonces tienen pleitos, celos, iras, contiendas, cosas que la Biblia dice que nosotros pues no deberíamos tener. Pero hermanos míos que se ofenden con tanta facilidad para con su esposa, para con su esposo, para con sus hijos, y sus casas se convierten en sitios de seria contienda, enojados con los jefes, pues hermanos, en medio de las peleas, ¿qué armonía puede haber? Hermano, ¿qué puede haber de solidez espiritual cuando vivimos en medio de contiendas? Y muchas veces inclusive personas llegan hasta la iglesia en medio de tremendas peleas. Y gloria a Dios que por lo menos llegan hasta la iglesia porque tienen la oportunidad de que Dios obre y Dios les ayude a resolver esas dificultades. Pero recuerda, hermano, que no debe haber entre nosotros, así como decía aquí Abraham, pues no está bien que nosotros tengamos pleitos entre nosotros porque somos hermanos. Por eso si hay dificultad con algún hermano, la Biblia nos anima a que vayamos nosotros. El más espiritual debe ir, tenga o no tenga la razón, el más espiritual debe pedir perdón. ¿Para qué? Para arreglar, para reconciliarse con su hermano. En la Biblia, por allá en el libro de Mateo, también nos habla de que antes de depositar nuestra ofrenda, vayamos más bien y nos arreglamos con el hermano, porque estas contiendas pues traen problemas a nuestra vida espiritual que pueden llevarnos a cometer el grave pecado de apartarnos de la comunión con Dios. Las peleas. Pero, hermanos míos, ¿por qué se dio esa pelea? Y pues estamos viendo que el hecho es que pues eran muy ricos. Estos hombres eran muy ricos y uno de los propósitos que tienen las riquezas es alejarnos de las relaciones cercanas. Yo no sé si tú tienes testimonios de cuántas veces familias enteras se desintegran. ¿Por qué? Por las peleas por dinero. ¿Sabe usted que más parejas matrimoniales se separan por asuntos de dinero que por infidelidades? Hermanos míos, porque las riquezas tienen el propósito de alejar las relaciones cercanas. Y acordémonos que Lot era sobrino de Abraham, que había venido con él desde Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque el papá de Lot, que era hermano de Abraham, había muerto. Y por eso Abraham asumió la responsabilidad de educar, de formar a este Lot. Y lo que vemos es que mientras ellos fueron pobres, o bueno, no tan pobres, pero mientras ellos no tuvieron tanta riqueza, pues la comunión entre ellos fue muy buena, fraterna, con amor familiar. Abraham era un pacificador que, como lo vemos aquí, inclusive él opta por hacer más importante la relación. Para que no haya dificultades entre nosotros, mejor separémonos para conservar la armonía. Y pues de alguna manera pues él consiguió preservar esa armonía, pero pues hermanos míos, al pasar del tiempo nos damos cuenta que eso, pues aun cuando no tuvieron problemas entre ellos, pues eso trajo serias consecuencias, sobre todo para Lot. Lo que pasaría después es que los bienes materiales tienen el propósito final, pues de alejarnos de nuestras relaciones íntimas y de una manera muy especial terminan alejándonos de la relación con Dios. Entonces, hermanos míos, estamos frente a uno de los pecados más comunes que cometemos los creyentes. Son tantas las distracciones que, hermano, encontramos. Cuando somos prosperados, hermanos míos, cuando tenemos recursos, encontramos ahí tanta oportunidad de diversión, tanta cantidad de actividades, hermanos, que no nos dan tiempo para orar, que pues se nos olvida ya leer la palabra, que no testificamos, estamos tan metidos en nuestras rutinas, estamos tan consumidos por los compromisos, por las diversiones, que nos volvemos insensibles al temor de Dios. Y eso nos lleva a romper
con la comunión con Él. Y piensa en esto, hermano, porque la Biblia dice claramente que al pobre nadie lo escucha. Si tú tienes recursos, tú tienes una gran responsabilidad de dar testimonio, de hablar acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo sé que las personas te prestarán atención si tú lo haces. Pero es que, hermanos, las riquezas tienen ese peligro, y es enredarnos en tantas actividades, en tantas cosas, que terminamos ni siquiera orando, ni siquiera compartiendo, ni siquiera, hermanos míos, dando testimonio acerca de nuestro Dios. Primer pecado de este hombre: separarse con Abraham, que representaba la comunión con Dios. Lot terminó separado de Abraham. Y cuando se separa de la comunión con Dios, mire que se altera gravemente nuestra percepción del mundo. Y por eso miremos ahora, número 2, su relación con el mundo. Su relación con el mundo. Y vamos ahora a ver ahí en Génesis capítulo número 13, el versículo 10. Dice la Escritura así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Hermano mío, hemos dicho que pues Lot fue dejando que pequeñas zorras erosionaran su carácter hasta llegar a cometer pecados un poco más escandalosos. Piensa por un segundo, es el carácter el que determina nuestras decisiones. Es el carácter el que valida o valora o hace nuestras decisiones, nuestras elecciones. Y ahora estamos en presencia de este Lot, cometiendo tal vez el primer pecado que conoció la humanidad. Y mientras hemos pensado que estos pecados solamente pueden aparecer en el corazón de los perversos, en el corazón de los malos, ahora vemos en el corazón de Lot que tiene una aparición clara y sin lugar a dudas: su majestad, la codicia. Aquí vemos a Lot tomando decisiones por lo que sus ojos veían. ¿Y qué era lo que sus ojos veían? Él vio que toda la llanura del Jordán era como huerto de riego. Y la Biblia lo asocia como el huerto de Jehová, es decir, el Edén. Lo asemeja a la tierra de Egipto, a la buena tierra de Egipto. Observe, mi amado, cómo el texto le dice que fue Abraham que escogió según la vista. Y él no estaba escogiendo una tierra que era desértica o estéril o una tierra hostil, no, inhóspita. Más bien era una tierra muy, pero muy buena. Los ojos de la codicia de Lot se abrieron ante la posibilidad de explotar esa tierra para su propio beneficio. Y tú me puedes decir aquí: ay, pero claro, es que él tenía que escoger lo mejor. ¿Será, mi amado hermano? Yo pregunto, ¿puede un creyente tener en su corazón codicia? ¿Puede un hombre que decimos es un hombre de Dios dejar que su corazón se llene de este pecado? Y tú puedes decir lo que quieras, pero ¿sabes qué, hermano mío? Yo creo que eso es una realidad. Hay creyentes, mis amados, que codician las buenas tierras del vecino. Cristianos que codician la buena casa del vecino, el buen trabajo del vecino, el buen carro del vecino. Creyentes que codician los bienes del vecino, hasta la mujer del vecino codician. Hermanos míos, pues en el corazón del creyente, cuando nos apartamos de la
comunión con Dios, fácil que nuestros ojos se llenen de codicia. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos un examen sincero, honesto, profundo de nuestro corazón para saber si allí hay ojo codicioso. Entendiendo, mis amados, que la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso y malo, perverso. Así que necesitamos examinar muy bien nuestro corazón. Pero, ¿sabe que al mirar los ojos codiciosos de este hombre de Dios, hermanos míos, podemos ver que al mirar un poquito más profundo, podemos encontrar una capa de un pecado más profundo aún? Miremos el versículo número 11, dice la Escritura. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y dos cosas quiero que miremos en este versículo. Este hombre de Dios, como lo llama la Biblia, justo Lot, descubrió que dentro de su corazón había una cosa un poco más profunda que se llama egoísmo. A la larga, el egoísmo está en la base, en el estrato de todos los pecados. Es el egoísmo. Y no podemos negar que el egoísmo es uno de los pecados más comunes entre los creyentes. Dice la Escritura que Lot vio las llanuras con sus ojos humanos y no dudó en pensar en que él allí florecería. Mi punto es, ¿se acordó de su tío Abraham? ¿Pensó en algo para él? ¿O solamente escogió su propio beneficio, mostrando claramente su egoísmo, claramente sus propios intereses? Hermano mío, Lot no se preocupó en pensar qué tierra estaría quedando o escogiendo, pues su tío Abraham, que como sabemos escogió lo que era el pedregal, la montaña, pero es que él estaba con la comunión con Dios. Pero este hombre ahora muestra su egoísmo. Él se asegura de que allí él va a prosperar, claro, con esa muy buena tierra, claro, con esas verdes praderas. Él no piensa en su tío, pero está seguro de que él allí prosperará, que él allí cumplirá sus sueños y sus metas. Y no lo dice la Biblia, pero permítanme, hermanos míos, quizás aventurar un pensamiento aquí. Porque quizás en el corazón de Lot también había envidia. Y por eso quizás él, al ver cómo su tío Abraham había prosperado, pues ahora quizás él sentía también en su corazón ser más próspero que su tío, o por lo menos ser tan próspero como él. Y pues, aun cuando la Biblia no lo dice, pues Lot escogió para sí, dice la Biblia, escogió para él, para sí, toda la llanura del Jordán. Hermanos, claramente todo pecado está untado de egoísmo. Y pues muy fácilmente puede también estar untado de tintes de envidia. Lot pensó para sí y escogió de esa manera, sin importarle para nada la situación de su tío, que tanto se había preocupado por él, pero también sin ver las consecuencias que eso traería. Tomar decisiones con los ojos de la carne es muy, muy peligroso. Mejor nuestras decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. Algunos creyentes escogen para sí mismos cosas y privilegios sin considerar lo que pasa con los demás, violando un principio fundamental de las Escrituras. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué expectativas podemos tener de un creyente
egoísta, que solamente piensa en él. Amados, este hombre vio con los ojos de la carne, escogió para sí, él pues su corazón se llenó de codicia, quizás tuvo algo de envidia, eso no lo dice la Escritura, lo pienso yo, pero en el fondo sí tenía pues algo que tiene que ver con el egoísmo. Pero ¿sabe? Lo otro que quiero mirar en este versículo es que la Escritura dice, y se apartaron el uno del otro. Y esto realmente es muy grave, porque pues cuando hacemos esas escogencias de acuerdo a la vista y no según la voluntad de Dios, pues es cuando aparece esto de se apartaron el uno del otro. ¿Y por qué me llama la atención, hermanos? Porque aquí, aparentemente desde este momento, Abraham y Lot no vuelven a encontrarse. No hay una distancia grande ahora entre ellos. Llama la atención que su tío aparece nuevamente por allá tiempo después, cuando 4 reyes se ponen de acuerdo para atacar a Sodoma y a Gomorra, y entonces allí vienen, atacan y se roban todas las provisiones, entonces allí se llevan toda la prosperidad, todas las propiedades de estas personas, y hasta el mismo Lot se lo trastean. Estos se lo llevan, y es entonces cuando Abraham tiene que armar a los esclavos en su casa para ir a rescatar a su sobrino. Así que nos da la impresión que desde que se habían separado, Lot había tomado decisiones por su propia cuenta y riesgo, mostrando una autosuficiencia. Cuando tomamos decisiones porque creemos que sabemos mucho, esa autosuficiencia, él ya no necesitaba el consejo de Abraham. Él ya no necesitaba la experiencia de Abraham. Él había hecho su manera de vivir. Él ya había escogido su lugar de vivienda. Ya no necesitaba los consejos de nadie. Amados, cuando nos separamos de la comunión con Dios, cuando permitimos que pecados más escandalosos entren en nuestras vidas, comenzamos a apartarnos del consejo de los santos. Comenzamos a creernos autosuficientes. Pensamos que podemos vivir por nosotros mismos sin la ayuda de nadie. Y hermanos, perdónenme, pero eso no tiene algunas rayas de orgullo y de arrogancia. Amado, ¿cómo estás con esto? ¿Cómo estás con la codicia, con la envidia? ¿Cómo estás con la autosuficiencia, con el egoísmo, el orgullo, la soberbia? ¿Cómo está tu corazón? Hoy es día de mirar hacia adentro, que no nos estemos apartando de la comunión de los santos, que no nos estemos apartando de la comunión con Dios, porque esa es la que tiene, la comunión con Dios es la que tiene el propósito de que haya armonía, primero con Él, pero después con las personas. Porque, hermanos, cuando miramos las relaciones de Lot, pues realmente Lot terminó comprometiendo seriamente su relación con el Señor. Su relación con el Señor. Y para esto miramos los versículos 12 y 13 que dicen así. Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¡Wow, mi amado! Aquí ya se compromete la relación con el Señor. Un asunto que pronto descubrimos en esta historia es que Lot, si bien es cierto que se fijó muy bien en las bondades de la tierra, en las verdes praderas, lo que él no vio fue la cercanía del peligro más grande que arruinaría su vida.
Él estaba viendo la tierra, pero él no vio realmente el anzuelo que estaba detrás de la carnada hasta que fue realmente muy tarde. Y dice la Escritura que él habitó allí en las ciudades y que fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Es decir, él se iba acercando cada vez más hacia Sodoma, siendo Sodoma una de las ciudades más famosas, más conocidas, que se tenga memoria, como una ciudad pecadora, corrupta, tal vez como ninguna. Sodoma era sinónimo de inmundicia, de sensualidad, de todo lo que un ser humano puede imaginarse cuando de perversión sexual se trata. Era lo que pululaba allí. Así que poner su tienda cerca de ese lugar no solo era hacerle más fácil la vida a la tentación, sino muy posiblemente caer en ella. Amados, hay algo muy importante que tenemos que reconocer hoy. No son pocos los hermanos que viven poniendo su tienda cerca de Sodoma, cada vez más cerca de Sodoma. Y piensa, ¿cuáles son las cosas que tú estás poniendo que te acercan a esa Sodoma? Que como hijo de Dios, pues no te conviene o no nos conviene estar por ahí. Amado, hay sitios de internet que tú visitas que los ojos de un creyente, de un hijo de Dios, no debería ver. Piénsalo. Hay relaciones, amistades, negocios que un hijo de Dios no debería hacer. Piénsalo. Puedes estar comprometiendo tu relación con Dios solamente por cumplir tus objetivos. Quizás estás sacrificando tu relación con el Señor solamente por buscar lo que te conviene. ¿Qué pasa con esto, mi amado? Yo creo que aquí hay una llamada de atención, una advertencia muy severa, cuando nosotros miramos ahí en el versículo número 12 del capítulo 14, que la Escritura dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Quiero llamar la atención que aquí dice que este Lot ahora no solamente vivía cerca de Sodoma, sino que él vivía en Sodoma. Eso de hacernos muy cerca de la tentación, tarde que temprano nos convierte en iguales. Tarde que temprano terminamos habitando en esa Sodoma. Ahora Lot era parte de los habitantes de esa tierra. Y acabamos de leer, mis amados hermanos, en el versículo número 13, que los habitantes de Sodoma eran pecadores, malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que, amados, es un asunto que no podemos vivir tan cerca del pecado. Y gente pregunta: pero pastor, ¿qué tan cerca del pecado puedo vivir yo? ¿Qué tan cerca del precipicio puedo caminar? ¿Qué tan cerca de la tentación puedo andar? Y yo te digo, no pienses qué tan cerca, piensa más bien es hasta dónde puede el pecado alcanzarte si te descuidas, porque muchas veces ni caminando lejos, por eso la Biblia muchas veces nos dice que frente a algunos pecados mejor corre por tu vida, como le pasó a Lot, que tuvo que salir corriendo para salvar su propia vida. Así que, mis amados, no es nada sabio estar viviendo cerca de la tentación. Es una realidad, hermanos míos, que algunos creyentes permiten en sus vidas esas pequeñas zorras que van minando su carácter moral
y que van permitiendo que ese testimonio ya realmente no sea tan claro, tan claro. Lo último que vemos en esta historia es que Lot ahora realmente convivía con esas personas que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y pienso que esa es una realidad con algunos creyentes que permiten que pequeños pecados se cuelen en sus vidas a punto de que ahora se encuentran con unas vidas que comparten cosas que son prohibidas por el Señor, al igual que lo que le pasó a Lot. Y hermanos míos, cuando nosotros permitimos esas cosas y ahora convivimos con ellas, lo más seguro es que nuestro espíritu va a terminar contaminado, seriamente contaminado. Si tú miras ahí, en Génesis capítulo número 19, el versículo número 8, nos habla de cómo el espíritu de Lot ahora ya estaba contaminado. Génesis 19, versículo número 8, dice la Escritura: He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Amados, cuando un creyente vive en un ambiente de pecado, su espíritu se contamina con lo que ve y con lo que oye. No podemos andar entre la miel sin que algo se nos pegue. Eso no puede ser. Ahora vemos a este hombre entregando a sus propias hijas. ¿Qué pensarían estas hijas de ese padre? ¿Dónde quedaría el respeto hacia él cuando lo escuchan hacer semejante negocio perverso? Diciendo que saquen a sus hijas para que las violen, para que hagan lo que quieran con ellas, así como dice aquí, pero que solamente a estos hombres que han venido a la casa de él, pues que no les hagan nada. Cuando nosotros preferimos quedar bien con el resto del mundo, así tengamos que sacrificar nuestra propia dignidad, nuestra propia familia, nuestro espíritu ya está tremendamente grave. En estos días, pues mirábamos un video de Ámsterdam en Holanda, una ciudad muy hermosa, pero también ahí se veía cómo por las calles, hermano, hay todo tipo de perversión, de consumo de drogas, se ofrece el sexo de cuanta manera. Hermanos míos, una ciudad que realmente pues es una Sodoma. Y yo pienso, si una persona viviendo allí no va a terminar tremendamente pues contaminada con esto. A veces necesitamos poner esa distancia para poder preservar nuestras vidas, y más en este tiempo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde se ha exacerbado la sensualidad, cuando los pecados de la carne están, hermano, en los niveles más altos, cuando ya las cosas que antes eran perversión y aberración, ahora ya lo llaman opciones. Hermano, ¿cuántas cosas pasan? Necesitamos poner distancia, necesitamos mantener limpio nuestro espíritu. Mire Lot, donde comenzó con una pequeña zorra y permitió que esas zorras fueran descontroladamente actuando en su vida hasta vea la condición en la que ya Lot se encuentra. Y quiero, mis amados, concluir esta llamada, esta advertencia, porque quizás esta no sea una enseñanza muy bonita, quizás esto no nos anime para los tiempos que estamos viviendo, pero una cosa sí te digo, tenemos que poner mucho cuidado para no terminar como el justo Lot. Porque, hermanos, quiero concluir esta enseñanza con que pues Pedro, el apóstol Pedro, reconoce que Lot pues es un hombre justo. Y no podemos, hermanos, realmente pues ser como muy rápidos en juzgar los pecados de otros, sino más bien realmente que nos demos cuenta de los pecados que cometemos nosotros. Pedro conocía, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro habla de Lot
como el justo Lot. Pero me llama la atención que Pedro, allí en 2 de Pedro, capítulo número 2, el versículo número 7 y 8, Pedro dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El justo Lot, que lo único que hacía era afligir su alma justa cada día, pero realmente no hacía nada. Una historia que nos revela las consecuencias, no solo de poner nuestras tiendas cerca de Sodoma, sino cómo llegar a ser uno de sus habitantes. Tan mal terminó Lot que en su familia ocurrió algo de las cosas más insólitas, inimaginables que una mente cristiana puede concebir. Este hombre fue emborrachado y violado por sus propias hijas, quienes concibieron y dieron a luz realmente a los originarios de dos pueblos, los amonitas y los moabitas, que por siempre fueron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Hermanos, Lot fue un santo que le falló a Dios. Fue un santo que le falló a su familia, pero fue un santo que sobre todo, me parece a mí, le falló a sus hijas como padre. Amado, que no imitemos para nada a este santo Lot. Que más bien, hermanos, pensemos, imitemos las acciones de este hombre Abraham, que agradó a Dios y que le fue contado por justicia su fe. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta advertencia, esta seria advertencia a nuestras vidas, Señor. A tener mucho más cuidado acerca de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones, Señor. A valorar la comunión contigo, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque Señor, hoy tú nos hablas claro, Padre mío, acerca de la gravedad de nuestros propios pecados, Señor. Que muchas veces nos fijamos, Dios, en los pecados de los demás, pero no consideramos, Señor, nuestra propia conducta, Padre. Hoy te pido, Señor, que nos perdones, Dios. Hoy te pido que nos ayudes a regresar al camino, que si alguno de nosotros, Padre, ya está apartándose de tu comunión, Señor, que es el comienzo de toda esta acabose de todo este mal que vino sobre la vida de Lot, Señor. Padre, que si nos estamos apartando de tu comunión, Señor, que Padre, que entremos en razón. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Padre, que entremos en sensatez, Dios. Que no nos creamos, Señor, tan seguros, Padre mío, que no nos afirmemos en nuestra propia necedad, Señor. Porque, Padre, tu palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte, Dios. Padre, ábrenos los ojos para que podamos contemplar, Padre mío, y darnos cuenta que detrás de esa buena carnada quizás hay un tremendo anzuelo, Señor, que arrastrará nuestras vidas al fracaso, Dios. Ayúdanos, Padre. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. No permitas que saquemos de nuestro corazón el necesario consejo de los santos, Dios. No permitas, Señor, que anulemos el consejo de nuestros hermanos, sino que, Padre, vivamos dependiendo los unos de los otros, ayudándonos en este peregrinaje juntos, Señor. Padre, no permitas que pongamos en riesgo nuestra comunión contigo, Señor, nuestra relación contigo, Dios, porque lo más importante que tenemos, Señor, es tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que nunca, Padre mío, nos separemos de ti. Bendícenos, Señor, y guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, muchas gracias. Con el favor de Dios nos veremos la próxima semana y en estos días cuídate, camina en integridad. Que el Señor te bendiga.